Hoy les quiero contar una anécdota de la vida, una anécdota que a veces pienso y me lamento por el pasado, pero que me da optimismo en el futuro porque ya cuando aprendes esta lección o cuando entiendes lo que es la vida o una parte de ella, ya el resto no se te hace tan difícil y ya tienes un propósito, ya tienes una meta, ya tienes un futuro, ya tienes un plan de ataque, ya tienes algo a cual perseguir para que puedas lograr lo que quieres lograr. Como te había dicho en el audio anterior, tengo una lista larga de muchos temas que quiero expresar o quiero grabar, quiero dejar grabado para la posteridad, para que en algún momento mis hijos o mis nietos, como había dicho en otros audios, puedan conocerme, puedan entenderme, puedan saber cómo yo pensaba o cómo yo pienso, dependiendo si estoy o ya no estoy. Pero de cualquier manera es algo que quiero dejar como parte de mi legado. Y como he dicho en otros audios, el propósito es de desarrollar un canal, desarrollar un talento o un propósito o un sentir que tengo por dentro y que pienso que es un llamado y que a su vez es algo que tengo dentro que tengo que dejar, que quiero soltar o quiero expresar. Y me gustaría que si me estás escuchando entendieras de que no soy un profesional, que soy una persona cualquiera que tiene un trabajo regular, que simplemente tiene un sueño, que tiene metas y que ha aprendido muchas cosas a través de la vida. Ya tengo 52 años y en 52 años he aprendido muchas cosas y la sabiduría que hoy tengo la quiero compartir contigo, que me estás escuchando, para que no pases tanto problema o tanta dificultad como las que pasé yo, sobre todo cuando era un hombre joven, que no tenía la guianza, no tenía la guía de una persona o la mentoría de una persona que me enseñara realmente lo que era vivir la vida y vivirla correctamente, vivirla con propósito y vivirla con un fin de tener cierto éxito o tener cierta ganancia. Sí tuve uno que otra persona en mi vida que de alguna manera me dio buen consejo, que en algún momento me trató de ayudar, me dio el apoyo, ya sea económico o ya sea con algún tipo de idea o algún tipo de negocio, pero no fue lo suficiente como para yo cambiar mi manera de pensar o yo cambiar mi vida. Lamentablemente, porque como les había dicho, la pobreza es un estado de mente y lamentablemente yo tenía ese estado de mente, una mente de pobreza y no de riqueza como la que tengo hoy en día. Y como parte del proceso o parte del tener ese tipo de pensamiento, ves el tiempo como algo que es limitado o que se te va a acabar muy pronto o que no lo vas a poder lograr. Y lo que no te das cuenta es que tu tiempo va a pasar de todos modos o de todas maneras, dependiendo en qué país vivas. No sé cómo le dirán en tu país, de todos modos o de todas maneras, pero como quieras, el tiempo te va a pasar. Y el tiempo es algo preciado, es el único recurso humano que no se puede regenerar o no se puede reproducir cuando el tiempo se va. Una de las cosas que miré en estos días en el internet, en una de las redes sociales, es que en vez de pensar hoy es un día más o mañana será un día más, deberías de pensar hoy es un día menos, mañana va a ser un día menos de qué, te preguntarás, un día menos de vida, un día menos que perdiste la oportunidad de hacer lo que debiste haber hecho o que no quisiste hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y como te digo, el tiempo te va a pasar de todas maneras y el tiempo que se va no regresa. Y una anécdota que te quiero contar por si estás debatiendo, digamos, comenzar un negocio, realizar el estudio, terminar, graduarte, casarte, tener hijos, no sé cuáles serán tus planes que estás constantemente postergando o aplazando, pensando, no, mañana lo voy a hacer, o no lo hago porque se va a demorar mucho, pero se va a demorar mucho, el tiempo va a pasar de todas maneras. Y si no lo haces, y es un plan suponiendo que es un estudio, un posgrado, algo que quieres hacer, y no lo haces porque dices, no, eso me va a demorar 5 años, eso me va a demorar 4 años, 3 años. Entiende esto, si no lo haces, los 3 años, los 5 años te van a pasar de cualquier manera y vas a tener 5 años más de edad y no vas a haber hecho nada o no vas a haber hecho lo que querías hacer. En algunos casos tenemos la meta de casarnos o de tener una familia y decimos, no lo voy a hacer cuando tenga 30 años, no lo voy a hacer cuando tenga 35 años, lo voy a hacer cuando esté listo,
lo voy a hacer cuando tenga X cantidad de dinero, lo voy a hacer cuando me gradúe, lo voy a hacer. Y en realidad, si pensamos de esa manera, te digo porque he conocido personas así, nunca lo haces. O lo vas aplazando y lo vas aplazando y cuando vienes a ver se te fue demasiado tiempo, más de lo que tú quisiste y te quedaste sin la familia, te quedaste sin los hijos. Si la cosa era comenzar un negocio y tal vez pensaste, no, cuando tenga A, B, C y D hecho, voy a comenzar el negocio. Y nunca llega el A o nunca llega o llegaste al A, llegaste al B y no llegaste a la C. No llegaste a los otros pasos que querías en tu mente lograr para poder comenzar ese negocio. Se te fue el tiempo, no comenzaste el negocio y te quedaste estancado donde estabas. Más viejo, sin haber comenzado el negocio y todavía tratando de lograr los primeros pasos para lograr el negocio. No dándote cuenta que los grandes millonarios, los grandes oradores, los grandes influencers, las personas de este mundo, uno de ellos para mí se llama Grant Cardone y él tiene un libro que se llama, en español creo que lo tradujeron a La Ley de Oro, pero en inglés se llama The 10X Rule. Y una de las cosas que él habla y expresa, que es muy importante y muy verídico, es que uno tiene que tomar la decisión primero, o sea, tomar la decisión y tomar la acción primero y después preocuparte por lo demás. Si lo que quieres es comenzar un negocio, empieza a dar los pasos para comenzar ese negocio. No te preocupes si tienes las cosas resueltas. Empieza el negocio y en el camino vas arreglando el problema. O como dicen, en el camino se arreglan las cargas. Y así mismo es. Estás enamorado, tienes una muchacha buena o un hombre bueno y ves un futuro con esa persona, se llevan de lo más bien. En vez de pensar, no, cuando tengamos $20,000 en el banco o cuando terminemos nuestra carrera nos vamos a casar, no se preocupen por eso. Cásense ahora o júntense ahora, empiecen a vivir, empiecen a conocerse y juntos terminan su carrera. O juntos levantan ese capital. O juntos compran esa casa. O hacen ese viaje. Juntos. Están juntos. Son un matrimonio y están pensando que quieren tener hijos o quieren comenzar una familia, pero les da miedo porque no tienen una estabilidad perfecta, o no tienen la cantidad de dinero que quieren, o no tienen una casa perfecta. No se preocupen. Si Dios los bendice con un hijo, tengan ese hijo, que los problemas se arreglan en el camino. Y como por ahí escuché decir también, ningún niño viene sin un pan debajo del brazo. Las personas lo han hecho a través de siglos y lo seguirán haciendo. Si su meta o su decisión es tener una familia, tengan la familia mientras puedan, mientras tengan salud, mientras tengan juventud, y los hijos van creciendo y van desarrollando y a la vez te van impulsando a que tomes mejores decisiones en la vida, te van impulsando a que puedas lograr las metas que te propones porque ya no estás trabajando para ti, sino que estás trabajando para otra persona, estás trabajando para una criatura que depende de ti. Y así vas a ver cómo se te abren los caminos, te digo por experiencia propia. No me arrepiento de haber tenido mis hijos a una temprana edad, porque ahora, aún siendo joven, los puedo disfrutar. Pero de lo que sí me arrepiento es de haber dejado pasar tiempo cuando quería tomar decisiones importantes, como por ejemplo estudiar. Tomé la decisión de que no iba a estudiar o no iba a hacer una carrera de leyes, que es la que me interesaba en aquel momento, o de arquitectura, porque pensé, no, pero eso se demora mucho. Tengo que estudiar 5 años, 7 años, 10 años más. Después de que termine el bachiller, como le dicen, o el high school, como le dicen en inglés. Y después tengo que estudiar 4 años más, después tengo que sacar un posgrado, etcétera. No, hombre, no, eso se va a demorar mucho, pensé yo en aquel momento. No quiero invertir ese tiempo, no dándome cuenta de que el tiempo iba a pasar de cualquier manera. Y que cuando el tiempo se va, no regresa. Y lamentablemente no estudié, no tomé los pasos para poder sacar esa educación y graduarme de abogado o graduarme de arquitecto, que eran las dos cosas que me gustaban en aquel momento, por la cuestión del tiempo. No me daba cuenta que el tiempo me iba a pasar de todos modos o de todas maneras. No solamente me pasaron los 5, 6, 7 años que tenía que estudiar, sino que me han pasado 30 años por encima. Y no lo saqué y no lo estudié y hoy en día a veces me lamento. No me arrepiento de la profesión que tengo y no me arrepiento de lo que he hecho en mi vida, pero sí me arrepiento de eso. También con los negocios. Toda la vida pensando en montar un negocio, nunca lo hice hasta que ya la vida no me dio otra opción y ya estaba viejo, estaba sin trabajo.
que fue un periodo que perdí mi trabajo y tenía un dinerito guardado y dije, bueno, voy a invertir en un negocio. Si yo hubiera tomado la acción, hubiera tomado la decisión mucho antes en mi vida, en los años de mi juventud, hoy por hoy pienso yo que hubiese tenido un negocio millonario. Pero también fue una de esas cosas que los negocios me pasaban, las oportunidades de negocio me pasaban y yo decía, bueno, cuando tenga más dinero lo invierto en un negocio o cuando aprenda a hacer algo que me interese, aprendo y hago un negocio. Error también. Me pasó el tiempo, no comencé el negocio hasta que ya estaba viejo y cansado. Sí lo empecé a levantar, pero de verdad que la energía o el deseo no me dio tanto y decidí continuar en mi trayecto de mi carrera, de mi profesión, que es la que había ejercido hasta ese momento por muchos años y que después de esa época también la he ejercido por muchos años más. Y hoy en día, gracias a Dios, con el tiempo y la perseverancia, he podido ponerme en una situación donde voy a ganar más dinero haciendo lo mismo que he venido haciendo por mucho tiempo. Y ya me quedo en este trayecto y ya no me preocupo por montar ningún negocio, pero el tiempo te va a pasar de cualquier manera. Y una anécdota importante que le cuento yo a mis hijos, porque ellos también piensan igual como toda persona joven, que las cosas se demoran mucho, eso es se demora mucho tiempo. Y como hoy en día estamos en la época del microondas, donde las personas jóvenes o todas las personas, muchas de ellas, quieren las cosas ya, quieren las cosas inmediatamente, quieren decidir lo que van a hacer y lograrlo ya en cuestión de meses, un mes, un año, y no se dan el tiempo para desarrollar ningún tipo de profesión, ningún tipo de carrera, ningún tipo de negocio, nada en la vida, todo lo quieren rápido y del apuro solo queda el cansancio. Entonces, la anécdota que yo le cuento a mis hijos es cuando yo era un hombre joven, que estaba en el ejército, que estaba en el servicio militar. Me acuerdo que estaba con un compañero conversando, un compañero que ya tenía 10 o 15 años más adelante que yo metido en el ejército, y me dijo él, oh, ya me falta poco, me faltan 5 años para retirarme. Y yo le dije, bueno, ¿y te vas a retirar con cuántos años de servicio? No, tienes que hacer un mínimo de 20 años, cuando aquello yo tenía apenas un año de servicio. Y me dijo él, no, tienes que retirarte tienes que esperar 20 años para retirarte, para cobrar una pensión que te van a pagar por el resto de tu vida. Y mi primera reacción fue esa, 20 años, en aquel momento yo tenía 25. Dije yo, 20 años, quiere decir que no me voy a retirar hasta que tenga 45 años. No, hombre, eso es mucho tiempo para esperar para retirarse, no. De aquí a 20 años, no, ¿quién quiere esperar tanto tiempo? Por lo mismo, era un hombre joven, un poco impaciente, y no quise esperar o no quería esperar los 20 años. Pero adivinen qué, no solamente me han pasado 20 años por encima, sino que me pasaron 25 y 27 años más. Y lamentablemente no me llegué a retirar, no porque no quise, sino por circunstancias de la vida, una de ellas siendo la de mi hijo Alexander, que es autista, que no quería dejar a mi esposa en ese estado, no me quería ir lejos y dejarla en ese estado con mi hijo, cuidándola a ella, cuidándolo a él, y yo por otro lado lejos. Quería compartir con ella, ayudarla para que fuera una labor que pudiéramos hacer juntos, el de cuidar y ayudar y desarrollarle las habilidades a mi hijo y buscarle la ayuda que él necesite, por supuesto. Y por eso opté dejarlo. Pero me di cuenta de que el tiempo me iba a pasar como quiera y al final terminé cumpliendo un promedio de unos, creo que fueron como 10 o 11 años de servicio y me pareció como un abrir y cerrar de ojos y así me hubiera metido 20 años más. Pero vuelvo y le repito, cuando yo escucho a una persona que dice eso se demora mucho, lo primero que hago es contarle la historia mía con el ejército, con la fuerza militar, que yo pensé ver lo mismo. 20 años, wow, no solamente 20, me han pasado 27 años, casi 30 años por encima desde ese momento. Que si hubiera entrado antes, me hubiera retirado antes, quizás la vida fuera diferente, pero no fue así. La vida fue como me tocó y la viví tal y como me venía. Siempre tratando de aprender, siempre tratando de desarrollar mi habilidad, mi mentalidad y hoy en día te digo lo mismo. Sigue desarrollando, sigue aprendiendo, sigue creciendo y olvídate de la mentalidad de pobreza, porque las personas que dicen eso es mucho tiempo o eso es muy difícil o yo no puedo, en realidad es como una mentalidad
de pobreza, porque es una mentalidad limitante. Y la idea es tener la mentalidad positiva, la mentalidad de riqueza, una mentalidad que no tiene límites, que puedes alcanzar todo lo que te propongas en la vida, si estás dispuesto a sacrificar la energía, el tiempo y un poquito de dinero, puedes lograr cualquier cosa en esta vida, en este mundo, porque oportunidades hay para todos y en todos lados. Simplemente hay que buscarlo, aplicarse, trazarse la meta y tomar la decisión de que no importe cuánto se demore, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo tengo una meta de $3 millones y me gusta repetirlo constantemente para que se me grabe en la mente y se me grabe en la psicosis para poderlo lograr, de $3 millones y lo sigo repitiendo. Y yo sé que eso no va a ser de la noche a la mañana. La verdad que se va a demorar 20 o 25 años más. Pero si yo me pongo a pensar, no, 20 o 25 años más, eso es demasiado. Mejor no voy a guardar nada, mejor no voy a hacer nada. Me van a pasar los 25, los 30 años por encima, 40 años por la cabeza, no voy a haber logrado nada y voy a estar igual o peor que cuando comencé y ya viejito sin poder hacer nada. Entonces mejor me enfoco ahora, agacho la cabeza, sigo ahorrando, sigo trabajando, sigo invirtiendo, sigo pensando en un futuro a largo plazo, que cuando yo levante la cabeza, lo que yo vea frente mío no van a ser 3 millones, van a ser más de 3 millones, si Dios quiere. Y me voy a sentir satisfecho y voy a poderle dejar un legado, una herencia a mis hijos y a mis nietos. Y con esto me despido y espero que te haya servido mis consejos de hoy. Suscríbete y compártelo con tus amistades y tus familiares. Gracias y hasta la próxima.